Buenos días, bienvenidos a la librería Byron, buen día. Nos llena de alegría dedicar un sábado por la mañana a presentar un libro de poesía. La verdad es que creemos que es una buena manera de, no sabemos de si finalizar la semana o de comenzar la siguiente. Estamos hoy en compañía de Alberto Silva, de Misael Ruiz y de Juan Pablo Roa, que nos van a presentar este libro publicado por la editorial Animal Sospechoso, que se titula Renga. Con todos ellos, y también con Juan Ramón Lladós, que será su interlocutor, presentaremos hoy esta novedad, que esperamos que les guste mucho. Muchas gracias y bienvenidos a la librería Byron. Todo parece hecho, dispuesto para la mano, pero nadie piensa en la doble fila de obsequiosos cipreses bajo el viento, un pespunte de verde ceniciento en el cielo azul de invierno, y quedas mirando la labor, las hebras leñosas en las lindes del asfalto. En las charcas, las nubes reflejan su silencio, mientras la mano pinta las ramas verdes y dice el gris de los finales. He querido empezar para daros la bienvenida a los que habéis venido aquí volando, porque hoy en Barcelona es un día que hace mucho viento, y a los que estáis ahí, a los que nosotros intentamos llegar volando a través de las ondas. Bienvenidos, gracias por estar aquí, por acompañarnos en este espacio de la librería Byron, que impone un poco, un nombre como Byron impone por lo menos un poquito de respeto, y todos los que sentimos esta agujita de la poesía que nos pincha, no podemos menos que manifestar nuestro agradecimiento también a la librería en estos tiempos en los que, por lo menos aquí en Barcelona y en España, todavía la gente lee bastante poco, y el tener una librería en estos tiempos pues es una cosa como bastante complicada, ¿no? Estamos aquí pues para presentar este libro escrito entre Alberto Silva, un extremo, Juan Pablo Roa y Misael Ruiz. Es un libro editado por Animal Sospechoso, cuyo responsable es precisamente Juan Pablo, y está en una colección que se llama Colección Mínima, en la cual hay unos libros bastante interesantes, ¿no? No los citaremos todos, pero por ejemplo el último creo que son los sonetos, ¿no? Son los sonetos de Camões, una obra estupenda. Hay también, por ejemplo, un libro de Catherine Poissy. En fin, me parece que este es el número 9, si no me equivoco. Y bueno, es una colección que vale la pena interesarse, ¿no? Si sois buenos observadores, veis esta foto, están los tres autores, y veis que realmente no es una foto, es una imagen más que una foto, y estos tres perfiles o estos tres rostros son de fotos diferentes, que están aquí juntas. Bueno, esto viene un poco al caso por el libro del que estamos hablando, ¿no? Y he empezado precisamente por el primer poema del libro, precisamente para dar valor a la palabra, que se dice mucho con lo que es este libro y que luego ellos nos explicarán, ¿no? Vamos a hacer un perfil mínimo en pocos minutitos de cada uno de ellos. Alberto Silva, bueno, comparten todos varias cosas un poco curiosas. No sé si os habéis fijado, compartís la primera letra del sitio donde habéis nacido. Alberto ha nacido en Buenos Aires, Juan Pablo en Bogotá y Misael en Bruselas. Después comparten también la profesión o la actividad de traductores, y cada uno tiene su propia
su propia senda en el camino de la poesía y han decidido juntarse aquí, luego veremos cómo y de qué manera, ¿no? Alberto es licenciado en Letras por la Universidad de París, es también poeta, traductor y es especialista en temas de poesía y literatura japonesa, que vendrá, supongo, al caso después, ¿no? Yo he traído un libro de él que a mí me ha gustado bastante, que es este libro, El viaje, Paradiso, Poesía. Claro, eso ya, solamente con leer eso ya se insinúa bastante, ¿no? Y lo que es el concepto del viaje, ¿no? Ese traslado de un sitio a otro que a lo mejor vale más que el punto de salida y el punto de destino, ¿no? Yo he subrayado un fragmento, voy a leer un fragmento de cada uno. En el caso de Alberto, creo que es el último poema. El último poema, voy a leer fragmentos, versos sueltos, pero creo que dan un poco de idea, ¿no? El poema se llama El lugar verdadero. Entonces dice así: la repetición angulosa de la misma recta vuelve más presente la curva con que aquella sueña. Las cosas parecían recobrar movimiento en el instante que se aquietan. Mirarse y mirar y ser mirado, una operación idéntica, titánica, de un mirar cada vez más ancho, más propio y más ajeno, y que transcurren casi interminables. Tiempos de incipiente, indecoroso, a veces balbuceo. Este balbuceo es esa palabra que es la que nosotros hemos querido resaltar con el primer poema, es esa palabra que simboliza la poesía. Alberto tiene, ya con esto acaba, tiene una curiosa manera de interpretar los signos de interpunción. No diré nada más, si lo quieres lo explicas, si no, hace un uso muy especial, que a mí primero me sorprendió y pues aquí hay un error, esto es un error tipográfico y tal, pero luego me di cuenta que no, que está hecho ex professo, ¿no? La manera como utilizar los paréntesis, ¿no? Por orden de intervención, nos citan las películas, luego viene otro actor, el segundo actor de hoy, que es Misael Ruiz Albarracín, que aparte de haber nacido en Bruselas, ser también traductor, ser poeta, colabora mucho con Juan Pablo en el consejo editorial de Animal Sospechoso, también con el blog de Animal Sospechoso, y además tiene una revista propia online de poesía que dirige él y que se llama Mecanismos. Bueno, los títulos de estos dos libros que he traído por orden de aparición, este es muy curioso, además la portada también es muy representativa de lo que es el libro, ¿no? Se llama El hueco de las cosas. Y entonces en la portada tenemos aquí una especie de figuras geométricas vacías, ¿no? En una hay un árbol, parece un abeto, en otra hay un flamenco, y hay un señor que está aquí en la cuerda floja haciendo equilibrios, ¿no? Eso ya da una idea del asunto. Después, este otro libro se llama Todo es real, es decir, que pasamos del hueco de las cosas donde no hay nada al sitio donde todo es real. Este es un libro que ha tenido un premio, el Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmars, y voy a leer un poema. He intentado que los poemas que he escogido tengan un poco de relación con lo que veremos después en el libro. Dice así, el poema se llama Leve. Vivir en el mundo sabiendo que no hay mundo. Vivir leve como un dios. El placer del puro existir. Alegre y distante, sin asomo de amargura. Tocar con la piel al otro. Ser otro. Ser la llama y el humo. Extinguirse. Arder. Esa pasión es que hoy creo que vamos a estar todo el día con las cosas que son y no son, en un extremo y el otro, y las dos cosas a la vez. Creo que hoy va un poco de esto. Juan Pablo, bueno, ya hemos dicho que
que es poeta, traductor, editor, además es librero y es un hombre al que yo califico un poco inquieto, versátil, pulsátil y cada vez que lo voy a ver salimos con una historia nueva, con algo nuevo, con un proyecto nuevo. En este libro, Cuaderno del Sur, he escogido un poema, pero no lo vamos a leer todo, y que vamos a dar un poco, vamos a volver a lo que hemos dicho al principio, el valor de la palabra. Como veis, son diferentes fragmentos. Vamos a leer el primero, y que al final todo se reduce a palabras, al orden, incluso en que sus letras acarician nuestra mente. O sea que al final la palabra, el orden de esas palabras es lo que nos acaba dando lo que es la poesía. Entonces este libro es curioso porque tiene un título que normalmente los libros, el título que tiene relación con el contenido, con el mensaje del libro. Aquí no es así, o sea, aquí el título del libro, si hay algún friki de la música por ahí o algunos que nos están escuchando a lo mejor desde Argentina, Renga no es en este caso no es un grupo de rock que existe. Existe un grupo de rock en Buenos Aires que se llama Renga. El título se refiere a la forma en cómo está elaborado el libro, ¿no? El experto es Alberto, y el libro que está hecho entre los tres, vamos a intentar que nos expliquen un poco cómo es, ¿no? Y qué técnicas han utilizado para poderlo hacer, porque al final veremos que lo importante aquí no son los autores, que lo son, pero lo importante es realmente la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió la idea de hacer un libro entre los tres? Bueno, creo que los tres en algún momento dado sé que los tres en algún momento dado por separado hemos tenido, no sé, veleidades renguísticas, ¿no? Hemos querido hacer un poema colectivo, ¿no? Y en el momento en que coincidimos, nosotros ya nos conocíamos, pero luego con Alberto, ¿no? Y que traía todo el bagaje del Renga japonés, y fue cuando comenzamos a plantearnos la posibilidad de hacer algo así. Y luego el proceso fue largo, no sé si, digamos, a partir de ese momento en que pensamos, bueno, él había intentado hacerlo en una ocasión, creo que luego se frustró, ¿no? Con un poeta brasileño. Con Haroldo de Campos, sí, y un poeta chileno y otro poeta mexicano, y se nos murió Haroldo de Campos en el camino, que era el animador. Esto fue en el año 2001, tal vez, no sé si antes o después de las Torres. Sí, pero ¿por qué no aclaramos primero el título? ¿Por qué no aclaráis el título? Porque puede haber gente que nos esté escuchando que no sepa de qué va esto, ¿no? Claro, es como si el título de un libro se llamara poema, no significa nada. Renga es más bien la técnica que viene de la tradición japonesa, que después de empezar a coquetear con haikus y temas así, Alberto, que era la fuente, pues os explica mejor en qué consiste el Renga y en nuestra interpretación. Y me tira la pelota de cabeza en el área. El Renga es el Renga o la Renga. Nosotros decimos el Renga para evitar la asociación inmediata de una persona de sexo femenino que no camina, pues, ordenadamente. La poesía Renga o el poema Renga. Se trata de una forma de componer y de compartir lo que es la escritura más clásica de Japón, que es sobre la base del ritmo 5-7-5-7-7. Si ustedes observan, dijéramos con un microscopio, las formas de las poesías en diferentes países del mundo, verán que según las lenguas y según las culturas, las formas de aproximarse al sonido
son distintas. Y lógicamente, si conocemos esa especie el soneto, por ejemplo, es una manera que nos resulta cómoda. Pero en cambio a los japoneses les resulta bien el 5-7-5-7-7. Eso dijéramos como la forma que habitualmente sonora que encuentran los japoneses para sus así va mejor, bien, para su poesía. Por otra parte, existe la percepción que en parte ha sido de la cultura oriental y más radicalmente de la japonesa, de que la poesía es el sujeto y los poetas son los agentes activadores. Vale decir que la poesía para este tipo de estética y de retórica es una forma de búsqueda o de experiencia, de descubrimiento de cómo son los sonidos, sobre todo cuando cada autor individual se desiste de sus propias características inmediatas, de sus costumbres, incluso de sus tics y de sus vicios, para poder aproximarse a cosas que se pueden decir en lo que es la propia elocución, pero al mismo tiempo en lo que es la escucha de los otros. ¿Cómo se traduce esto en la composición poética? Pues bien, en el 5-7-5-7-7, 5-7-5 vendría a ser un haiku, y 7-7 vendrían a ser los 12 mistiquios de un alejandrino o tipos una séptima o lo que en diferentes formas, pues bien, se dividen unos y otros. Entonces alguien parte y dice: todo está hecho, dispuesto para la mano. Y luego dice el otro: pero los cedros del jardín. El que comienza tira, como decía, la pelota, pero el otro lo tiene que recoger. Y no hay cosa más aburrida y menos estimulante que una pelota en el campo de juego que queda inmóvil. Vale decir que unos y otros se van alternando. Empieza A, B, C, y luego por un sistema muy sencillo de rotación de la primera voz pasan a ser A, B, C, A, B, C, o no sé en qué orden que fuera. Con lo cual, la impronta que puede tener el primer verso, y que fue nuestra primera preocupación, si alguien parte con su lengua, con sus atributos, con su tono, con sus preocupaciones, con su vocabulario. Los otros siguiendo por detrás la huella que se iba marcando. Eso, como digo, despersonaliza mucho, porque todo está hecho, dispuesto para la mano, pero son tres manos las que intervienen. Y en ese sentido, y es una de las, me adelanto a lo que seguramente conversaremos también, en el momento de la edición de estos poemas, de este largo poema, en cuántos 50 y pico de tancas, o más, mucho más. Soy tremendo para las matemáticas. No, son menos. Yo creo que son... No, o sea, hay 3 capítulos. Cada capítulo es una longitud inferior a la anterior. Y entonces creo que son algo así como 18, 19, el otro son 14 y el otro 11. Bien, perfecto. O sea, unos 40 y pico y cada poema, el renga, tiene 3 tancas, vale decir que estamos en los 120, una cosa así. Es igual. El hecho es que se compuso de esa forma, y en el momento de editar, la edición, la búsqueda del sonido lo más adecuado posible, de la forma de transmisión lo más transparente posible, hizo que fuéramos incluso limando nuestras propias palabras iniciales, hasta el punto de que, releyendo estos días el renga, en muchos casos yo no recuerdo bien cuáles son mis propias palabras, fuera yo el que comenzaba o fueran mis compañeros y amigos. Esta es un poco la manera de componer del renga. El renga es un desafío.
El renga está completamente destinado a perecer en el intento o a forjar un metalenguaje que no es exactamente el modo, el humor o la manera de aquellos que lo componen, sino otra cosa. Y los tres estamos unánimes pensando y sintiendo que otra cosa, ¿qué es otra cosa? La poesía es otra cosa. Siempre es algo que cuando nos conmueve nos descoloca del lugar donde pensábamos estar parados, sentados o observando las cosas. Esto es un poco cosas que se me ocurren ahora. A mí se me ocurre una cosa menos elegante, porque es verdad lo que está diciendo Alberto, pero en la práctica era tratar de hacer lo que hacían los improvisadores japoneses en su época, y nos reuníamos todos los jueves. Esto fue durante varias sesiones, antes de la pandemia 2 veces, y la última durante la pandemia. ¿Qué sucedía? Los jueves a las 4 de la tarde nos dábamos cita en una Word, en una página digital, y nos encontrábamos y veíamos los versos que escribía uno y los comentarios. Luego el otro respondía, y eso era la práctica de llevar este pensamiento tan sofisticado de composición a la práctica. Entonces, a las 4, cada uno salía corriendo donde estuviera y a la página. Y teníamos derecho de modificar una coma o alguna tontería hasta el sábado, y luego se archivaba. Y así hicimos durante 3 secciones. La de veces que llegué yo con la bicicleta a mano y inmediatamente escribía a responder a Alberto, a tomar de pelo a Misael, a tratar de acomodarme a eso que venía dado. Al final vio en estas cosas tan sesudas, que parecen sesudas pero que eran en la práctica, era desaparecer al autor. Por compromiso dijimos, esto es de todos, así que haremos lo posible por no reconocer la paternidad de ningún verso. Entonces, la parte final fue la edición, y fue sacar lo que no nos gustaba, retocar brevemente alguna coma, alguna tontería, pero la práctica era una batalla. Somos muy amigos, lo que sea, pero ese desaparecer del autor y ese modo de escribir, aprendiendo a leer lo que nos caía encima, nos obligaba a hacer lo importante fuera del poema, no nuestra voz. Y eso para mí es, digamos, lo central del libro, que era 3 amigos, 3 poetas, se miden a continuar lo que el otro ha comenzado, y otro se toma la responsabilidad de concluir lo que los otros 2 han comenzado. Más o menos para explicar, digamos, la parte más prosaica del asunto. De todos modos, fue un proceso un poco más gradual, porque de hecho, antes de escribir lo que son los rengas que aquí aparecen, como no estábamos muy seguros de cómo iba a resultar, hicimos una prueba. O sea, antes de estos 3 periodos, escribimos durante unas semanas con ese mismo proceso, que era un poco más complicado incluso, porque de hecho, entre jueves y sábados escribíamos 3 rengas. De modo que cada uno de nosotros comenzaba con uno y luego teníamos que ir continuando el del otro, lo cual, de jueves a sábado, había un cierto estrés por momentos, ¿no? Porque no sabías si ibas a poder continuar, tienes que empezar uno, continuar el del otro, etc. Pero incluso fue gradual en el sentido que había el peligro que se da en el precedente que hay en lengua española, ¿no? Bueno, en 4 lenguas, ¿no? El de Paz, Bo, Tomlinson y Sanguinetti, ¿no? Que hicieron un renga en los años 70, pero lo hicieron de un modo diferente. Ellos se reunieron en un hotel durante no sé cuánto tiempo, pero sus poemas aparecían por separados, y en cierto modo era una especie de lucha de gallos, si se quiere, ¿no? Sí. Y entonces nosotros, que había la tentación, ¿no? De cuando aparecía el tanca inicial, pues intentar, pues bueno, luchar o hacer una especie de alarde, ¿no? Y entonces rápidamente vimos lo que decía Juan Pablo, ¿no? Y que tú insinuabas de un modo más teórico, ¿no? El hecho de que teníamos que adaptarnos al tono inicial, ¿no? Y de esa manera se iba diluyendo ese yo, o esos yos, esa conciencia poética, ¿no? El que escribe poesía es lector de poesía. Y una de las cosas que hace el lector de poesía es ver todo aquello que mejor no diga o que puede decir de otra manera. En realidad hay algo del gozo de leer la poesía ajena y también algo del aprendizaje de aquello que mejor hacer o no hacer. Y uno de los datos que nos dio este renga multilingüe, comenzado o estimulado por Octavio Paz, era realmente esta lucha de gallos que era un poco irrisoria. Si me voy a pelear buscando
ciertos arcanos sencillos y cotidianos del lenguaje, más vale no me peleo y los busco por mi cuenta. Sí, comparto, tengo que compartir en ciertas condiciones que, como decía, y insisto en ese término que por lo menos para mí me dice lo que fue nuestro intento, hay un cierto desistimiento de la costumbre fónica y de elocución de las cosas que podemos escribir o decir. Entonces, yo por lo menos en ese punto aprendí muchísimo. Aprendí, por ejemplo, qué significa una voz rugosa, material. No voy a personificar, con un evidente amor del exceso, de la terrenalidad, y también aprendí muchísimo de una voz que puede ser como mucho más sutil, una especie de alarde de comunicación entre la tradición castellana y Rilke, por ejemplo. Y aprendí también de mi propia manera de sentir y de concebir, entendiendo que todos esos universos eran capaces de una manera provisoria de coincidir en un solo libro, por ejemplo, en un solo texto que se pudiera componer. Bueno, yo como lector confieso que también he aprendido, o sea, me he tenido que ir al diccionario en unas cuantas ocasiones porque había palabras que yo desconocía completamente, ¿no? O sea, no es ya el sentido de la locución esta, sino el sentido concreto de determinadas palabras que para mí eran nuevas, ¿no? No sé de dónde salen estas palabras. Y, claro, el hecho de que tú seas argentino, el colombiano y bueno, quizá eso hace que el lenguaje castellano a lo mejor no sea tan castellano. Y hay expresiones que a lo mejor pues en vuestros países se utilizan más, aquí no tanto, no sé si es el caso. Es que más que castellano es un libro español. Yo creo que es un libro muy español. Es un libro que si en algún momento llegara a manos de algún jerarca de la Real Academia se complacería en ver cuán elástico y cuán inclusivo es la lengua castellana para poder decir las cosas. Y en ese sentido yo creo que siendo hijos de una tradición verbal muy específica, y es cierto lo que Juan Ramón decía, al mismo tiempo al ser lectores de poesía, viejos lectores de poesía, todos, podemos entender que hay una serie de recursos que de nuevo tienen que ver no solamente con la expresión o la comprensión de algo que se quiere comunicar, sino además de cómo queda, de qué música se propone. Yo estos días me he pasado mi ejemplar que tenía todo rayado para esta presentación, quedó en la librería, o sea que no lo pude traer. Pero dijéramos, una de las cosas que yo hago con la poesía ajena y la propia, cuando está impresa, es releerla para ver cómo lo diría ahora. Porque hay cosas que me gustan menos, hay cosas que se podrían decir de otra forma, hay cosas que se podrían expandir u omitir. Y estos días, pues en el metro o en momentos libres, me he dedicado a reescribir, porque la poesía es eso, es una constante, eterna y provisoria y fugaz reescritura de las palabras posibles para decir las cosas. Aunque con perdón en este caso no puedes hacerlo porque no es tu texto. No pido permiso. De hecho, yo la conclusión, cada uno habrá sacado conclusiones diferentes, pero si yo le veo un interés al margen, digamos, de la calidad de los poemas o que os gusten o interesen más o menos, es una cosa que para mí es paradójica, es dentro de nuestra tradición, me imagino que casi todas, cuando alguien lee un texto, un poema, lo proyecta o piensa que hay una única conciencia, ¿no?, de la cual es expresión, ya sea sus sentimientos, sus ideas o sus percepciones del mundo. Y como lector uno percibe eso, percibe una unidad de conciencia. Sin embargo, ninguno de nosotros tres, en el momento que lo hemos escrito, hemos pensado todo el poema, hemos pasado por él. Es decir, la unidad del poema solo existe en la lectura, algo que existe en puridad en cualquier tipo de poema o de texto, pero en este caso
es aún más patente, porque como autores no somos el autor del poema, si es que eso puede tener importancia. Es realmente la lengua, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, y aunque ningún poema uno sabe cómo terminará, en este era la completa, no improvisación, pero era una sorpresa porque no sabías tú mismo hacia dónde lo ibas a poner y el otro hacia dónde lo iba a conducir. Finalmente, cuando termina el poema, te das cuenta de eso que te ha tocado, pero que no has hecho tú, ha pasado por encima de ti o por dentro de ti. Y así, a la hora de leerlo, cuesta mucho imaginarse que son tres personas. Es siempre como que el poema lleva a un viaje, a una historia, a un destino. Eso me hace pensar hay una distinción que hace Seamus Heaney, en inglés no me acuerdo con los términos, porque él habla algo así como técnica y retórica, podría ser, ¿no? Una cosa sería lo que solemos llamar técnica, ¿no? Que es si utilizo determinada métrica o ritmo, etc. Y otra cosa que es el modo en que uno se pone a escribir. Y en este caso yo creo que es una técnica, el renga para expresar, o sea, para sonsacar sentidos que están latentes en la lengua, no en nosotros, en la lengua. O sea, el hecho de decidir que seguimos entre tres en un determinado marco formal, ¿no? Métrico, pero también temático, ¿no? Puesto que cada una de las partes partía de un tema que habíamos propuesto uno de nosotros, ¿no? No sabíamos de qué íbamos a hablar y sin embargo acaba apareciendo un determinado contenido, ¿no? Eso hace que potencia que el libro sea muy metafórico, porque para poderte colocar siempre tienes que dejar una ambigüedad, no solo para no quedar en evidencia que no habías entendido lo que recibías, sino también como para dejar una puerta abierta para que el otro continuara. Entonces, eso hizo como una parte simbólica, una parte un poco metafórica, muy potencial. Buscamos no hacer trampa o no colocar a los otros en una situación muy embarazosa. A veces sí, sobre todo al principio. Y sobre este asunto, quiero el modularse en la escucha de los otros, se transformó en modularse en la escucha de la propia lengua. Porque si bien partíamos de una métrica, como decía típicamente japonesa, 5-7-5, 7-7, fuimos descubriendo que en la manera más expansiva y más gozosa para nosotros de uso de la lengua castellana, había algo que podía ser ya en los impares en 7 o en 9 y a veces en 11 e incluso a veces en 13. Y yo una evolución que veo de la primera parte a la tercera es precisamente en la apropiación de lo que era más espontáneamente nuestra respiración en materia de poesía. Y ese acuerdo práctico de llevar la métrica, en este caso, a una expansión respecto a lo que era el molde inicial, se nota bien entre los primeros y los últimos poemas. Y os voy a leer un trocito de este primero que ha aparecido varias veces. No, de otro, puede ser de otro. Por ejemplo, este renga inicial. Aparejos se secan en ramas agobiadas por el levante. Remolino de viento en la cabeza, el sol te cubre, tuldenaca. Que es, dijéramos, puede pasar a una ITV de la métrica en Japón. Eso pasaría a la ITV. Pero si vamos al último poema, y podría ser el penúltimo, de la tercera parte, escuchen la forma como se plantea el poema. Al tal punto yo no me di cuenta hasta el momento de la edición y de la revisión. Pues yo estaba demasiado puesto en este sentimiento del ego. Dice: comprende que la puerta estuvo siempre abierta, que detrás de cada puerta hay otra puerta, y que si traspasamos el umbral estamos allí donde siempre estuvimos. Desde el punto de vista de lo que transmite, de las ideas que transmite, me parece muy similar a lo del comienzo. Es un eco de lo que se empezaba diciendo. Pero si atendemos a la métrica de la tercera parte, realmente está muy expandida. Y dejamos de tener ese tic de correctores unos de otros para poder dejar libre lo que parecía que era el vuelo más espontáneo de lo que queríamos decir. Yo, en ese sentido del diálogo, ya que has pasado leído uno, quiero leer uno donde se
se pone de manifiesto un poco el juego, ¿no? O sea, entrando en el tono del otro, pero ese juego un poco irónico, ¿no? De diálogo, ¿no? Porque, bueno, es el que está detrás del libro, ¿no? En que uno escribe y el otro contesta un poco con una pequeña puya, ¿no? Dice, una senda serpea entre las piedras, el sol motea la ladera, encinas que entrelazan raíces, ramas negras. Entonces contesta el segundo, y dice, su pie tropieza, no ha visto el ojo la piedra en el camino, la vida sigue intacta, puede el hombre abarcarla. Luego se pone filosófico, ¿ya? Y luego acaba el otro, ya como para rematarlo, no decir piedra, tampoco rama, pie que tropieza, mejor quedarse solo en el camino con la piedra. Es decir, por eso nos reíamos. Era darle... Una cosa, aparte del tema en sí de la escritura, ¿habéis pensado cuando estabais escribiendo en la oralidad, es decir, en el poema hablado, recitado, a la hora de componer o no? Yo creo que no, lo que nos pusimos fue este pijama de ir siempre a la sílaba impar. Ese fue como el compromiso de siempre, porque eso nos unifica. Sílaba impar igual puede querer decir la norma culta del castellano, no era popular, pero bueno, era como el acuerdo. Porque siempre hemos sido muy conscientes de que si él lee un poema, suena una cosa, y si yo repito ese poema, sonará otra cosa, y si la lee Misael es como si no lo hubiéramos leído las otras 2 veces. Bueno, aparte sin ser oral, o sea, la propia lectura ya, sin manifestarse oralmente, es diferente para cada persona, incluso para cada persona en momentos distintos. O sea, la lectura es una cosa, es una especie de multiverso, ¿no? Que diría Cardenal, ¿no? O sea, la lectura es siempre distinta para las creaciones. Porque si hubo un momento dado, antes hablabas de esa tendencia metafórica, ¿no? por el proceso. En realidad yo creo que, recuerdo que la temática del segundo apartado precisamente fue sobre los sentidos, los 5 sentidos. Y fue un modo de ceñir o constreñir esa tendencia, ¿no? de tirar de las riendas, porque al tenernos que centrarnos en aspectos concretos, materiales, no daba tanto pie a perdernos por el cielo, ¿no? Era una de las... Sí, bueno, en el primer capítulo se ve bastante que hay mucha naturaleza, mucho pájaro, mucho árbol, muchas cosas así, ¿no? Pero creo que la selva es el propio título, ¿no? También. Un punto en el que este trabajo me parece profundamente japonés, ya que hemos tomado toda la distancia necesaria, es la convicción de que en la realidad todo está entrelazado. No es una sopa, no es un cocido madrileño, no es un enchastre, pero sí es un ir y venir de tramas que se van conectando. Y entonces la reflexión de Juan Ramón sobre los sentidos viene perfectamente a cuento, porque precisamente lo que nos ocurrió es que a mí siempre se me ha planteado la pregunta, ¿qué compartes o qué entrelazas o qué interconectas con lo que está fuera tuyo? Y en ese sentido un camino de comprensión para responder a esta pregunta es precisamente los 5 sentidos, o los 6 en la tradición oriental son 6 los sentidos, porque está la imaginación que los abarca a todos. Y entonces el desarrollo de la observación y de la elocución de cosas muy inmediatas y muy cercanas, no solamente nos ponía en relación unos con otros, sino también nos ponía en relación con aquellos recursos que de repente el poeta piensa más que siente. Y en ese sentido me parece que los campos de entrelazamiento de diferentes dimensiones los fuimos aprendiendo y practicando precisamente como manera de llevar adelante este desafío. Y de hecho el trenzar, el concepto de trenzar sale en diferentes ocasiones, en la propia palabra trenzar, ¿no? En las hebras. En el primer capítulo Sí, el primer capítulo el tema era la red, la trama, era el tema, digamos, de fondo. Sí. Hay redes, hay tramas, hay tejidos, hay pentagramas, hay pues hechos luminosos que se cruzan,
una manera visual de recordar la primera parte es esa, como existe una trama y con suerte podemos averiguarla, observarla o caer en la cuenta. Entonces, una cosa, los títulos, no lo hemos dicho, hemos dicho el título del primer capítulo, que es Hebras, el segundo capítulo es El país de la nada, y el tercero es Dentro y fuera. A mí se me ocurre quién ha sido el que ha puesto el título de cada uno. No lo sabemos. No lo sabemos. Nos dimos la iniciativa y a partir de la iniciativa cada uno propuso un título. No, un tema. Un tema, perdón. Y nos ceñimos lo que pudimos a los temas, yo no sé qué piensan ustedes, porque hay un efecto de arrastre también de lo que se ha escrito, y además del tema que puede ser nuevo, está aquello que se empezó a desarrollar y quizá no está completamente desarrollado y que venía como un fantasma a revisitarnos. Yo lo aprecié en los tres, del primero al 1 y del primero al 2 y del 2 al 3. Entonces, una vez que terminamos, digamos, lo que es las 3 series, que duró 1 año y medio, en 3 periodos de mes y medio, después dejamos pasar un tiempo, nos reunimos en 2 ocasiones, creo, y entonces repasamos, digamos, todos los poemas uno a uno, ya, bueno, de un modo más frío, y finalmente había una decisión que era o que primara lo que era el procedimiento y mantenerlos todos, o el resultado. Entonces, bueno, en beneficio del lector, decidimos eliminar aquellos poemas que nos parecía que no funcionaban o que no tenían la misma... Sobre todo porque como eran las partes que corresponden a 1 mes y medio, en el que nos reuníamos los jueves en la tarde, online, la última parte coincidió con la pandemia. Y tal vez esa fue la más complicada porque, bueno, estar encerrado no fue muy grato.